Muy buenas noches. La noticia del día es que la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, no buscará beneficios jurídicos antes del fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto a su caso. Así lo anunció el abogado de la exdirectora del DAS y agregó que él y su cliente confían en que la justicia absolverá a Hurtado. No obstante, el abogado dijo que después del fallo de la Corte sí esperan una propuesta del fiscal general para mirar la posibilidad de colaborar con la justicia, que fue lo que ya sugirió la fiscalía. De esta y las siguientes noticias hablaremos en la presente emisión de CM. Exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado no negociará con la Fiscalía. Exmagistrado víctima de chuzadas pide a exdirectora del DAS que colabore con la justicia. Piden investigar al expresidente Álvaro Uribe por presunta participación en masacre. Decomisan lanzagranadas rusos a las FARC. Gobierno anuncia nueva medición en la calidad de la educación. Este es el marihuanómetro. Mide el consumo de sustancias alucinógenas por parte de conductores. La mitad de los contratos para reparación en malla vial en Bogotá se adjudicaron a un solo oferente. Horror por nueva ejecución de extremistas del Estado Islámico. El técnico Fernando El Pecoso Castro en la banca. Cali y Huila lo inscriben como su técnico. Gwyneth Paltrow causa polémica por dar un peculiar consejo a todas sus seguidoras. Al final de la emisión les contaré de su sugerente recomendación en un flash. Ya nos vemos. El abogado de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, Jaime Camacho, advirtió que la exfuncionaria por ahora no proyecta negociar algún beneficio con la Fiscalía a cambio de colaboración con la justicia. El abogado defensor de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, aseguró que no se tiene contemplado por ahora una colaboración con la justicia a cambio de beneficios jurídicos, como lo planteó el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo. En este momento no hay ningún escenario procesal para que eso ocurra. Esa hipótesis que plantea el fiscal o el vicefiscal solo tendría sentido después del fallo. Es una tesis novedosa, audaz, hay que explorarla con mucha profundidad y solo tendría sentido si hipotéticamente se produce un fallo condenatorio. Sostuvo que la exdirectora del organismo de inteligencia no es señalada de interceptaciones ilegales. Chuzadas telefónicas no hay. Y ya sobre detalles pues no me puedo pronunciar porque tenemos digamos restricciones para dar declaraciones sobre ese proceso. Actividades de inteligencia que pueden ser ilegales según algunos, otros según dicen que no. Indicó que por ahora se espera la decisión de la Corte Suprema de Justicia y que confía en su absolución. Yo solicité a la Corte que sea absuelta, sí. Finalmente señaló que María del Pilar Hurtado se encuentra tranquila y con garantías durante su detención en el búnker de la Fiscalía. El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Gómez Quintero, víctima de seguimientos e interceptaciones del DAS, pidió a la exdirectora del desaparecido organismo de inteligencia que contribuya con el esclarecimiento del caso y señale a los verdaderos responsables de los hechos. Según el exmagistrado, Hurtado no es la única responsable. Ella es poseedora de una verdad indiscutible, que ella sabe que no es la única responsable y que no se haga responsable de la totalidad de las ilicitudes que se cometieron en las cuales hay participación de otras personas de la vida pública. También espera un fallo condenatorio de la Corte Suprema. Yo confío y espero que la Corte va a condenar a María del Pilar. Las interceptaciones, según el exmagistrado, tenían un fin: desprestigiar a la Sala Penal de la Corte. Sin embargo, la Corte en su momento, y hablo de esa época, pues superó afortunadamente con valentía y con honor todas esas situaciones de acosamiento que buscaban era indudablemente desprestigiar la Corte y por esa vía que los procesos penales que se estaban adelantando se vieran menguados en su credibilidad ante la sociedad. Finalmente consideró que sí es posible que Hurtado cuente con beneficios por colaboración. El Tribunal de Justicia Transicional de Medellín pidió a la Corte Suprema que investigue al expresidente y hoy senador Álvaro Uribe por su presunta responsabilidad en la masacre de Ituango, registrada en octubre de 1997.
El Tribunal Superior de Medellín, en el fallo condenatorio de 8 años de prisión contra el ex jefe paramilitar Ramiro Banoy, alias Cuco Banoy, por varias masacres en Córdoba y Antioquia, se pidió investigar al expresidente y senador Álvaro Uribe, porque en una de estas, perpetrada en el municipio de Ituango, se habría utilizado un helicóptero de la gobernación. Apareció, recordamos el testimonio de Francisco Villalba, quien dijo que un helicóptero de la gobernación de Álvaro Uribe Vélez había sido utilizado para transportar a paramilitares que fueron responsables de esa masacre. Para la defensa se trata de un hecho que fue desvirtuado. Y esto no tiene sentido sino más de una venganza criminal, aún más. El tema del helicóptero, el presidente en diferentes ocasiones, incluso en el debate que tuvo lugar en el Senado recientemente, las ha refutado y ha explicado por qué no hubo ningún helicóptero de la gobernación de Antioquia sobrevolando el sitio de las masacres de Ituango. También indicó que se respeta la decisión. Incluso la Corte Suprema ha revocado por ser inmeritorias. La investigación será asumida por la Corte Suprema de Justicia. La sección cuarta del Consejo de Estado libró al general en retiro de la policía, Óscar Peláez Carmona, de responder solidariamente por los prejuicios que sufrió Alberto Jubis Hasbún, quien fue detenido injustamente y señalado de ser uno de los autores del magnicidio del dirigente liberal Luis Carlos Galán. La decisión se produjo vía tutela y revoca la condena administrativa que profirió en contra de Carmona la sección tercera del Consejo de Estado. El oficial alegó que el fallo había violado su derecho al debido proceso. Los magistrados de la sección cuarta consideraron que las pruebas aportadas en la demanda contra el Estado por la detención de Jubis Hasbún no involucraban al general Carmona, quien en ese momento ejercía como director de la Dijín. Peláez, sin embargo, es investigado por la Fiscalía por su presunta implicación en el debilitamiento del esquema de seguridad de Luis Carlos Galán, que permitió el crimen del caudillo en la plaza de Soacha el 18 de agosto de 1989 y el encubrimiento de los verdaderos autores del magnicidio. El coronel en retiro de la policía Manuel Antonio González, contra quien se adelanta un juicio por el crimen de Luis Carlos Galán Sarmiento, dijo que la orden de cambiar el esquema de seguridad del desaparecido jefe del nuevo liberalismo la dio el director del DAS para la época, quien era Miguel Alfredo Maza Márquez. Dentro del juicio, el coronel en retiro Manuel Antonio González declaró que el entonces director del DAS, general Miguel Maza Márquez, dio la orden para que se cambiara el jefe del cuerpo de escoltas de Luis Carlos Galán horas antes de su asesinato. Él me dijo, lo único que me dijo, hay que cambiar la escolta. Cuando ya lo teníamos, yo sí subí a su despacho, le digo, mire general, vamos a mandarle a un capitán Torregrosa, que parece que el hombre pues puede dar mejor calidad de acuerdo a la que estaba dando en ese momento Víctor Cruz. Por su parte, el mayor Luis Felipe Montilla, comandante de la policía de Soacha para la época, aseguró que no recibió apoyo de sus superiores para garantizar la seguridad de Galán. Hicieron caso omiso de la petición que yo hice. Los dos oficiales permanecen privados de la libertad y se espera más testimonios dentro del juicio. 25 años después, y las autoridades decomisaron un poderoso arsenal de las FARC en Nariño. Dentro de este material incautado se encontraron varios lanzagranadas tierra-aire fabricados en Rusia. Los 16 lanzacohetes de fabricación rusa fueron hallados en zona rural del municipio de Aldana, en Nariño, cerca de la frontera con Ecuador, dentro de un vehículo particular. Los soldados incautaron 16 lanzacohetes antitanque RPG-7V de fabricación rusa con 20 cargas impulsoras para los mismos y 470 granadas de 40 milímetros para lanzador de granadas MGL. El ejército reporta que también en el automóvil fueron encontradas 40 granadas MGL. El material de guerra podría ser utilizado para atacar vehículos blindados que mantienen la seguridad de los ejes viales, bases o puestos fijos y aeronaves en vuelo a una altura entre 200 a 300 metros. La persona que conducía el automóvil donde se movilizaba el arsenal escapó. Y también en Caquetá el ejército desmanteló un campamento y taller clandestino de las FARC en el que el grupo guerrillero fabricaba armas y explosivos. Según la institución, el material hallado está valuado en más de 50 millones de pesos. El hallazgo fue hecho por la Fuerza de Tarea Júpiter de la 6ª División en el municipio de Solano, en Caquetá. En la fábrica clandestina había herramientas y un torno mecánico para la fabricación clandestina de granadas caseras y tatucos. Van a permitir disminuir la fabricación de estas armas artesanales a la organización y con ello pues va a bajar el número de incidentes que se pueden generar contra la población
y contra las tropas. En el lugar, el ejército también encontró metralla, grapas, greda y explosivos para la fabricación de explosivos artesanales. El taller, según la institución, tenía capacidad para 10 personas. Yo creo que van a tardar por lo menos unos 6 meses a un año más en lograr conseguir y adquirir una máquina de estas características, porque recordemos que estas armerías funcionan al interior de la selva. Información de inteligencia militar apunta a que el taller le pertenecería al Frente 15 del bloque sur de las FARC. Habrá un cambio en la medición de la educación en el país, así lo anunció el presidente Juan Manuel Santos. Anualmente se hará una evaluación cuyos resultados serán revelados cada 25 de marzo. El presidente Juan Manuel Santos y la ministra Gina Parodi, al visitar el colegio Jaime Garzón en Bogotá, dijeron cuáles son esos nuevos indicadores para medir la calidad de la educación. Para cada colegio del país, que tiene 4 variables, cómo les va en pruebas saber, el mejoramiento en las pruebas saber, el ambiente escolar y la tasa de repitencia. Eso nos permitirá saber integralmente cómo está el país y cómo está cada colegio para tener un plan de mejoramiento mínimo anual. Un índice de calidad educativa y vamos a instituir algo que hemos llamado el día E. La E representa la excelencia y la E representa la educación, es decir, la excelencia en la educación. Este anuncio lo hizo el presidente Santos tras su visita al colegio Jaime Hernando Garzón Forero en la localidad de Kennedy, en Bogotá, donde dictó una clase de matemáticas. Hay polémica en el municipio de Soledad, en el departamento de Atlántico. Las autoridades han propuesto la utilización de un instrumento para detectar a quienes manejan bajo los efectos de la marihuana. De 50.000 vehículos es el parque automotor en Soledad Atlántico. Mensualmente son cerca de 80 los accidentes de tránsito que se presentan, principalmente por el transporte informal. Y son estas cifras las que llevan al director de tránsito de esta localidad a proponer la implementación del marihuanómetro que le permita a las autoridades de tránsito determinar si además del alcohol, alucinógenos como la marihuana ocasionan este tipo de accidentes. Nosotros aquí en Colombia tenemos la facilidad de conseguir cualquier droga en cualquier esquina. De hecho, está reglamentado de que hay una dosis personal reglamentada, pero eso no quiere decir de que si está reglamentada la dosis personal, tú tengas que conducir trabado o cuando te fumes un tabaco de marihuana. Según la autoridad de tránsito, es más un tema de prevención. Las opiniones son divididas entre conductores de motos, taxis y motocarros aquí en Soledad. No, yo creo que es algo bueno. No, yo no estoy de acuerdo en eso porque hoy en día los conductores todos son muy serios. El valor de cada equipo que se importaría de México o Alemania está entre 8 millones y 10 millones de pesos y cada boquilla es desechable como la del alcoholímetro. De prosperar esta propuesta, habría que agregar a las campañas de prevención en Soledad: si va a fumar marihuana, no conduzca. Bueno, Alejandra, pero el marihuanómetro o la marihuana no es el único alucinógeno, así que habría que ver si ese marihuanómetro sirve para medir el consumo de otras sustancias. Y además, si pasa lo mismo que con el alcohol, que la gente puede negarse a que se lo hagan, pues no sé si vaya a servir mucho. ¿Qué dijeron nuestros seguidores en las redes sociales? Exactamente. Claudia, Santiago, buenas noches. Esto es lo que opinan algunos colombianos en @CMI la noticia a esta hora. @RafuchisS dice: hace rato debieron haberlo implementado. Las drogas como el alcohol producen efectos que alteran la atención. @Oscar Santana dice: excelente, seguro también caerían muchos gobernantes. @Oscar Acosta P dice: no me parece útil, deberían gastar ese dinero en cosas más importantes. @Guerrero-Reyes B: estoy completamente de acuerdo, al igual que el alcohol convierte a los conductores en potenciales asesinos, también estas sustancias. @Godi-Mont por su parte dice: estoy de acuerdo, el problema es que la droga se demora en salir del cuerpo más de 24 horas después de consumirla. @FSarg dice: las drogas son tan peligrosas como el alcohol. El aparato que realiza la medición y que se conoce popularmente como el marihuanómetro ya se utiliza en países como México, Alemania, España, Estados Unidos, Argentina y Chile, entre otros. Tiene una efectividad del 95% y en 3 minutos logran detectar si una persona ha consumido sustancias alucinógenas. A ustedes los invitamos a participar diariamente de nuestros temas del día en @CMI la noticia en Twitter o también en nuestra fanpage de Facebook, que nos encuentran como cmi.com.co.
Claudia y Santiago, sigan ustedes con más información. Muchas gracias, Alejandra. La directora encargada del Instituto Nacional de Cancerología, Carolina Weissner, advirtió que no ha cancelado contrato alguno con la CPS. La cancelación de contratos que se dio en el cancerológico el año pasado fue con aquellas EPS que se fueron a liquidación o tenían problemas. Sin embargo, no se está negando la asistencia médica a los pacientes. En ningún momento la reducción en el número de contratos en los últimos 5 años afecta ni la seguridad ni la atención de los pacientes. Entre las EPS que están sin contratos se encuentra Asmed Salud, 3 sucursales de Caprecom y la que se fue actualmente a liquidación, Golden Group. Garantizar que los contratos que se hacen con las EPS no sean EPS en liquidación, en proceso de liquidación, que el país entero sabe que están muchas en proceso de liquidación. Por ser una entidad pública, el cancerológico seguirá atendiendo a los pacientes sin importar su EPS. Después de revisar 44 procesos de contratación, la reparación de la malla vial de Bogotá, el Observatorio de Contratación de la Cámara Colombiana de la Infraestructura llegó a la conclusión que el 50% de esos contratos terminó favoreciendo a un único oferente. Según el estudio, los contratos costaron más de 500.000 millones de pesos. El informe genera serias dudas sobre los pliegos y los requisitos que maneja la ciudad y que impide que varios oferentes puedan aspirar a ganar los contratos. El caso más preocupante es el de 2 alcaldías locales donde todos los contratos quedaron en manos de un solo proponente. Doctor Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, muy buenas noches. Buenas noches, Claudia, para usted y para los televidentes. Gracias. Ustedes al entregar este informe pues dejan a quienes lo lean pensando si es que hay un complot entre el IDU, la unidad de la malla vial y las alcaldías locales para favorecer a unas personas particulares, lo cual constituiría un delito. ¿Encontraron un delito? Nosotros compulsamos copias de estas investigaciones a las instancias de control, no solamente del orden nacional, sino también del orden local, para que exploren la posibilidad de que haya corrupción y eventualmente un delito. Pero por lo pronto cumplimos con un deber, hacer explícita una preocupación muy grave. Aquí estamos hablando de una contratación en la malla vial que vale cerca de $500 millones de pesos. ¿Y a qué obedece lo que está pasando? A que la discrecionalidad de los funcionarios nos está llevando a un hecho muy grave. Es que los pliegos se elaboran de tal manera que los requisitos habilitantes conduzcan a que no se presente sino un oferente en cada contrato. Y eso atenta contra un principio de la contratación, que es que haya pluralidad de oferentes, que haya competencia para hacerse a un contrato. Pero evidentemente, frente a tu pregunta, respondo que nosotros compulsamos copia de esta investigación que hemos hecho a las instancias de control. La Cámara no es juez, la Cámara cumple con un deber de hacer la investigación y la reporta a las instancias de control. Uno podría pensar que con esta historia tan terrible que tenemos de la contratación, especialmente en Bogotá, para la malla vial, por lo que ha pasado con el carrusel de la contratación, pues estos funcionarios lo que están haciendo es blindarse ante la posibilidad de que repitan este tipo de casos. ¿No podemos creer que sea así? Sí, no es sana la práctica de que los requisitos habilitantes en los pliegos licitatorios conduzcan a lo que está pasando. Y es que el 50% de los contratos en promedio están quedando en manos de un único oferente. No hay pluralidad de oferentes. Ahora bien, la pregunta de fondo es ¿qué hay que hacer para acabar con esta práctica perversa? Pliegos tipo. Es decir, que no quede en manos del funcionario la posibilidad de hacer pliegos a la medida, como cuando uno va donde un sastre a que le haga un vestido a la medida. ¿Y eso cómo se acaba? Con unos pliegos tipo, que es lo que le estamos sugiriendo al gobierno nacional, al gobierno distrital. Es la tesis que ha defendido, es la propuesta sobre la cual ha recalcado la Cámara desde hace muchos años, porque es la única manera de acabar con esa discrecionalidad del funcionario que construye el pliego para que llegue solamente un oferente. Le voy a pedir que me ponga un ejemplo breve, porque pensando en lo que podría responder la contraparte que todavía no lo ha hecho, dirán, bueno, a lo mejor la Cámara Colombiana de la Infraestructura se siente afectada por todos los líos que hemos tenido, por la no aprobación del plan de ordenamiento territorial y los cambios que ha querido hacer el alcalde, entonces tenga su informe que va en contra de lo que está haciendo el distrito. ¿Por qué no me pone un ejemplo claro para que la ciudadanía entienda por qué esto no es bueno? No, un contrato para un determinado sector de la malla vial, se elaboran unos pliegos,
esos pliegos, cuando se construyen los requisitos habilitantes, que son los que permiten saber qué personas pueden participar en el proceso, se elaboran de tal manera que finalmente, cuando ya se va a adjudicar el contrato, no llega al proceso sino una persona o una firma. Entonces, el contrato para realizar una porción de la malla vial queda en cabeza de una persona y, repito, eso atenta contra un principio democrático de la contratación. Ahora, claro, la alcaldía puede plantear toda clase de argumentos. Nosotros estamos cumpliendo con un deber que es el que le corresponde a cualquier gremio empresarial, que es cuando se detectan estas prácticas, decirlo, poner en manos de las instancias de control el resultado de la investigación. Es un observatorio contractual que tiene una muestra muy amplia. Mire, repito, Claudia, estamos hablando de $500 millones de pesos, donde el 50% de los contratos quedaron en manos de un único oferente. Bueno, pues esperaremos la respuesta de las autoridades distritales. Doctor Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, muchas gracias por atendernos en CMI esta noche. Lo mismo a usted, Claudia, y a sus televidentes. Buenas noches. Por lo menos 12.000 uniformes deportivos que estaban destinados a los jóvenes de diferentes colegios públicos de Bogotá están abandonados en el auditorio del Instituto Distrital de Recreación y Deporte de la capital. Según la denuncia de la Contraloría, en cajas y bolsas dentro de un auditorio permanecen abandonados miles de uniformes deportivos que hace más de un año deberían estar en manos de niños de colegios de la ciudad. Son más de 12.000 prendas que se encuentran allí empacadas. Fueron depositados en el auditorio de la unidad deportiva El Salitre. Los uniformes tuvieron un valor de 3.312 millones de pesos. Son de atletismo, baloncesto, BMX y esgrima. Estos últimos costaron 600.000 pesos, cuando según la Contraloría cuestan menos de la mitad. Llama la atención que son uniformes Made in China, sin las especificaciones, sin los logos que se pactaron en el contrato. Según el Contralor, se pagó un anticipo del 50% del valor del contrato. 14 meses después, aún los uniformes no han sido entregados. El IDRD dijo que el contratista pidió prórrogas de 3 meses por dificultades para conseguir materiales. Además, indicaron que no hay detrimento patrimonial y poco a poco serán entregados a los jóvenes de la ciudad. El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, tras una reunión con diferentes gobernadores de todo el país, anunció el inicio de la segunda etapa del programa de vivienda gratis, con el que el gobierno Santos proyecta impulsar el crecimiento de la economía en el país. Las primeras 100.000 nuevas viviendas comenzarán a ser construidas a partir del mes de mayo. En un encuentro con todos los gobernadores del país, el ministro Henao aseguró que la segunda fase de las 100.000 viviendas gratuitas será más rigurosa. Vamos a iniciar obras a más tardar a partir del 15 de mayo en más de 32 departamentos del país. El jefe de la cartera de vivienda señaló que en la primera fase los gobernadores no fueron muy activos y muchos municipios quedaron sin viviendas, pero en esta segunda etapa hay compromiso. Se van a presentar más de 150 proyectos a esta primera fase por las gobernaciones en conjunto, que se cierra el 15 de febrero. Para esta segunda fase, los gobernadores se comprometieron a aportar mayores recursos para equipamientos y obras civiles. De parte de los departamentos se disponga de una contrapartida para las obras civiles. Para esta fase se esperan adjudicar las viviendas a las familias antes de la entrega, mejores equipamientos y mayor exigencia en el tamaño de las viviendas. El precio del dólar cayó 32 pesos, indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 2.374 pesos con 72 centavos. En promedio, los profesionales de cambio compran la divisa a 2.220 y la venden en 2.250 pesos. Un euro cuesta 2.718 pesos con 34 centavos. La libra de café colombiano se cotizó a $1.60. La libra de azúcar se cotizó a 14,47 centavos de dólar. El barril de petróleo WTI cerró en $53.05. Una acción de Ecopetrol hoy cuesta 2.305 pesos. 1,99% subió el índice de capitalización Colcap. Pacific Rubiales fue la acción más valorizada con el 23,19% a 8.500 pesos. Popular fue la que más bajó con el 6,25% a 450 pesos. Después de comerciales, la información internacional con la nueva atrocidad del grupo terrorista Estado Islámico. La milicia terrorista Estado Islámico publicó un video atroz en el que los yihadistas queman al rehén jordano Moaz al-Khashoggi
En respuesta a la ejecución, que ha sido condenada internacionalmente, Jordania ejecutará a 8 prisioneros yihadistas. Las crueles imágenes difundidas por los yihadistas muestran al piloto Muaz al-Qasasbeh, quien es conducido a una jaula de hierro. El hombre camina cabizbajo con notorios golpes en la cara. Posteriormente, en la ropa del capitán se ve como los extremistas han derramado un líquido inflamable. Desde el pasado 27 de enero, el gobierno jordano venía negociando la liberación del piloto, cuando los yihadistas pidieron a cambio a Sayida al-Rishawi, una terrorista condenada a muerte en una cárcel jordana. Sin embargo, las autoridades de Amán requerían una prueba de vida del capitán para lograr el acuerdo, hecho que nunca se produjo. Según medios jordanos, el piloto habría sido ejecutado el 3 de enero, exactamente hace un mes. Por tanto, los yihadistas habrían buscado engañar a Jordania para liberar a la mujer. Desde Washington, el presidente Barack Obama condenó la ejecución. Determination on the part of a global coalition to make sure that they are degraded and ultimately defeated. Al-Qasasbeh es la primera persona miembro de la coalición antiyihadista que ha sido ejecutada por el Estado Islámico. El piloto cayó en manos de los yihadistas el pasado 24 de diciembre cuando sobrevolaba la provincia iraquí de Raqqa y su aeronave se estrelló. Y en Francia, 3 soldados fueron apuñalados por un hombre mientras vigilaban un centro judío en la ciudad de Niza, en la costa mediterránea. Según las autoridades, ninguno sufrió heridas de gravedad, aunque están siendo atendidos en un hospital local. El agresor fue detenido por las autoridades. Un cuchillo de al menos 20 centímetros fue el arma utilizada por un hombre para atacar a los soldados que custodiaban algunos edificios de la comunidad judía en la ciudad de Niza y quienes sufrieron heridas en sus rostros y brazos. El asaltante fue detenido en el lugar del ataque y se cree que 2 de sus cómplices huyeron. Il a en se débattant blessé 2 autres militaires qui étaient venus au secours de leurs camarades. L'auteur des faits a été interpellé, il est entre les mains de la police nationale. Las autoridades han identificado al atacante como Moussa Koulibaly, apellido relativamente común entre las familias de ascendencia maliense y que resulta ser el mismo de Ahmedi Koulibaly, el hombre que mató a 4 personas en un supermercado judío el pasado 9 de enero. Entre tanto, 7 hombres y una mujer fueron detenidos cerca a París y en Lyon por presuntamente tener nexos con grupos extremistas y hacer parte de una red de captación de personas para ser enviadas a combatir a Siria e Irak. Estos arrestos se presentan una semana después de que 5 personas fueran detenidas por razones similares en el sureste del país. La Cámara de los Comunes del Reino Unido aprobó hoy la fecundación in vitro con ADN de 3 personas distintas. Esta medida debe pasar ahora por la Cámara de los Lores, en la que está previsto que sea aprobada sin problemas, convirtiendo entonces a este país en el primero en la historia en adoptar este procedimiento de fecundación. So the ayes have it, the ayes have it. Con 328 votos a favor y 128 en contra, la Cámara de los Comunes aprobó esta medida en un sufragio donde los parlamentarios tenían libertad sin una línea marcada por los partidos. Los diputados votaron una enmienda sobre la Ley de Fertilización de 2008 para permitir donación mitocondrial. Este procedimiento consiste en sustituir las mitocondrias de la madre. Estos organismos son unos generadores de energía de las células y que en caso de ser defectuosos pueden provocar problemas cardíacos y hasta trastornos cerebrales. Se trata de unos fallos genéticos que se evitarían con la presencia de un donante que sería el tercer ADN. Así las cosas, además del material genético de los padres, habría un tercero que sustituiría las mitocondrias defectuosas de la madre para así garantizar niños sanos. Se estima que en el mundo hay unos 6.500 pequeños que sufren de estos trastornos que quedarían en el pasado con esta medida que, según sus detractores, crea bebés de diseño. El gobierno defiende la medida, asegurando que el material mitocondrial que se sustituye supone el 0,054% de todo el ADN y no interviene en los rasgos de la persona. Alberto Nisman, el fiscal argentino que fue hallado muerto antes de acusar en el Congreso de la Nación a la presidenta Cristina Fernández, tenía proyectado pedir la detención de la mandataria. Esto es lo que recoge un borrador de la denuncia que fue hallado en su apartamento, donde fue encontrado sin vida. Estos son los documentos en los que el fiscal Nisman pedía detener a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por, según él, haber encubierto a los terroristas que en 1994 atentaron contra una mutual judía en Buenos Aires, matando a 85 personas. Nisman denunció a la presidenta el 14 de enero, 4 días después fue hallado muerto, horas antes de argumentar esta acusación ante el Congreso. Los nuevos documentos redactados por el fiscal en junio de 2014 muestran por primera vez que Nisman llegó a buscar la detención de la mandataria. Se trata de un borrador que fue confirmado por la
la fiscal Vivian Fein, que investiga la muerte de Nisman. El documento ya hace parte de la indagación. Sin embargo, la polémica viene dada porque estos papeles fueron adelantados por el diario El Clarín en su edición del domingo, y este lunes la Fiscalía los desmintió. Apoyándose en la decisión del Ministerio Fiscal, el jefe de gabinete Jorge Capitanich rompió unas páginas de este diario en público. Hoy la fiscal Fein dice que todo fue un error de interpretación y da el enésimo giro a la muerte de Nisman, que sigue sin esclarecerse. El noreste de Estados Unidos continúa afectado por la nieve y las bajas temperaturas que alcanzan los 20 grados bajo cero. Al menos 7 personas han perdido la vida a causa de este fenómeno, que permanecerá sobre territorio estadounidense hasta la tarde del miércoles, según los pronósticos. La nueva serie de tormentas de nieve que golpea el nororiente estadounidense desde el domingo pasado se desplazó hacia la costa. Por ello, durante la jornada, los estados afectados fueron Maine, Nuevo Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Nueva York y Connecticut. En promedio, se ha registrado una caída de nieve constante con acumulaciones de hasta 40 centímetros de altura. De acuerdo con el Servicio Meteorológico estadounidense, lo más grave del fenómeno ya pasó. Sin embargo, se seguirán presentando fuertes vientos y temperaturas de hasta 25 grados centígrados bajo cero hasta la tarde del miércoles. Al menos 17.000 residencias han sufrido cortes de energía durante esta jornada, mientras que cientos de vuelos se han quedado en tierra. Este es el segundo fenómeno climático que afecta al este de Estados Unidos en menos de 10 días, dejando cerca de 50 millones de personas afectadas. El árbitro Ulises Arrieta, el que permitió el gol con la mano, suspendido indefinidamente. Ya volvemos. En un flash se filtran las canciones del nuevo disco de Madonna y Santiago Cruz estrena videoclip para celebrar su cumpleaños. Nos vemos después de comerciales. A continuación, Alejandra Ortiz nos trae lo último del mundo de la tecnología en CMI en línea. UNE acompaña la evolución de su negocio con un completo portafolio empresarial. www.une.com.co/empresas. Twitter sorprende con 2 novedades. La primera de ellas va dedicada a los que quieren armar conversaciones grupales sobre un tema específico, pero de manera privada. Y la otra es que ya se puede capturar, editar y compartir videos, todo desde su aplicación móvil o plataforma web. En la primera opción, para conversar en privado con grupos tanto en el sitio web como en la aplicación móvil, debe desplegar el menú y escoger el cuadro que dice compartir vía mensaje directo. Allí debe añadir contactos y usuarios que no necesariamente tienen que ser sus seguidores para hablar de ese tema específico. Cuando lo agreguen a un grupo, usted recibe una notificación. Para el segundo punto, solo para la aplicación móvil y como si fuera a tuitear, diríjase al icono de la pluma, luego vaya a la cámara y mantenga pulsado el botón de grabación para capturar lo que está sucediendo a su alrededor por 30 segundos. Dispare 1 o más clips para mostrar todo lo importante. Después, edite, elimine los malos clips y reorganice los buenos hasta que todo esté exactamente como usted lo desea. Finalmente, tuitee su video al instante y comparta su creación no solo con sus seguidores, sino con gente de todo el mundo. El objetivo, no depender de un software extra como Vine, siendo así mucho más sencillo contar lo que usted ve sin tener que usar otras aplicaciones del mismo móvil. Esta última incorporación de Twitter está disponible por ahora para dispositivos con sistema operativo iOS, pero muy pronto se distribuirá para Android. Feliz noche para todos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy el árbitro cartagenero Ulises Arrieta, el que dejó hacer el gol con la mano a Marcos Lazaga, fue suspendido como árbitro del fútbol colombiano. Mucho de esto de arbitraje nosotros no entendemos, pero tenemos nuestro analista arbitral. José Borda, buenas noches. Qué elegante se lo ve. ¿Cómo le va, señor? Adrián, buenas noches. Un saludo cordial para usted y para todos los televidentes. Muy bien, gracias. ¿Qué significa esta suspensión a Ulises Arrieta? Mire, esa sanción era algo que se veía venir. No puede un árbitro equivocarse de la forma como lo hizo Ulises Arrieta, que todo quedara como si no pasó nada. Un buen ejemplo está mandando la comisión de árbitros a los demás árbitros y a la opinión pública. El árbitro debe entender que si se equivoca, hay unas consecuencias por las cuales debe pagar. Y esta suspensión indefinida considero que es el resultado de eso, de su equivocación. Él debe pagar una sanción
que considero la comisión de árbitros debe tener en cuenta para salir con el que siga su carrera. José, te hago una pregunta como árbitro. ¿Pudo haber estado tapado? ¿Se le puede escapar esta jugada o realmente piensan que realmente hay, como decimos, mala leche? No, mire, el error aquí fundamental, Adrián, lo que le pasó a él fue la mala ubicación. Él estaba de frente donde había muchos jugadores, muchas manos. Si él utiliza lo que se hace en el arbitraje, se abre un poquito más la diagonal, puede observarla, pero aquí estaba de frente y no pudo observar esa mano. Vio muchas manos. Es un error que se pudo haber evitado si él hace uso de los cánones, las recomendaciones que se piden en el arbitraje. José Borda, muy amable, gracias por siempre estar ahí y poder consultarte. No, un saludo cordial para todos. José Borda, señoras y señores, pero esto no es lo único que pasó, ya hubo antecedentes. En el 2007, el árbitro Hoyos, Manizalita, dejó pasar un penal afuera del área, cobró un penal afuera del área para Santa Fe jugando con Tolima. Miren esto. El caso de Ulises Arrieta no es el primero de suspensión indefinida que se presenta en el fútbol profesional colombiano. El 12 de mayo del año 2007, el árbitro Jorge Hernán Hoyos recibió el mismo castigo después de cometer un delicado error durante un partido entre el Deportes Tolima e Independiente Santa Fe. En esa ocasión, el referí sancionó como penal esta falta del arquero Agustín Julio, por ese entonces en el Tolima, que evidentemente fue afuera del área. El penalti terminó en gol y clasificación a cuadrangulares del equipo cardenal. 4 días después del encuentro, el 16 de mayo, la comisión arbitral lo suspendió indefinidamente por orden del presidente de la DIMAYOR, Ramón Yesurún. Como consecuencia de esta determinación, Jorge Hernán Hoyos jamás volvió a pitar un partido de fútbol profesional. El Pecoso Castro no puede dirigir al Deportivo Cali porque tiene contrato vigente en DIMAYOR con el Atlético Huila. El equipo Pita quiere indemnización para destrabar la situación. El Pecoso Castro acusó al gerente administrativo del Huila de ser quien lo tiene impedido ante DIMAYOR para estar en el banco del Cali buscando beneficios económicos. Es una carta de renuncia que yo presenté en el Atlético Huila, me la aceptaron, es que me la aceptaron. Lo que pasa es que hay un señor Carlos Barrero que quiere todo, si renuncio, plata, si no renuncio, plata, todo es plata, entonces yo creo que por ahí no es la cosa. El orientador verdiblanco se mostró indignado por no haber podido dirigir y estar en el camerino ante Jaguares. Para mí es un castigo estar dentro del fútbol y no poder estar dentro de una cancha. Prefiero estar preso que me suceda eso. La verdad que eso para mí es incómodo, difícil. El técnico Pecoso Castro espera el domingo en el estadio de Palma Seca dirigir al Deportivo Cali. Con Falcao de suplente, el Manchester United le ganó 3-0 al Cambridge por la FA Cup y avanzó a la siguiente ronda. Con todo a su favor, el Manchester United cumplió y clasificó a la siguiente fase en la Copa de Inglaterra. Le ganó 3-0 al Cambridge, el colombiano Falcao en el banco. A los 25, Mata aprovechó pase de Di María y abrió el camino para el conjunto local. 7 minutos después, el argentino Marcos Rojo, con golpe de cabeza, aclaró el panorama y sentenció el 2-0. El juego de ida había quedado 0-0. Entró James Wilson y a los 73 marcó este golazo desde 20 metros, asistencia de Ander Herrera y 3-0 definitivo. El Manchester sigue en la senda victoriosa. De la transferencia de Neymar de 90 millones de euros se encuentran extraviados 223.000. Por esto fue imputado el presidente del Barcelona, Bartomeu. Tras el pedido de la Fiscalía, el juez Pablo Rus decidió acusar al presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, y citarlo a declarar por un posible fraude cercano a los 3 millones de euros. El proceso sobre el caso Neymar se encuentra en fase de instrucción. Bartomeu, así como el expresidente Sandro Rosell, son investigados por un presunto delito fiscal cometido en el ejercicio 2014. Hacienda calcula un fraude de 2.8 millones de euros por parte del presidente y del club. El juez dio un plazo de 5 días al Barcelona para que presente certificados de retenciones que se hubieran practicado con relación al caso Neymar. La conclusión por ahora es que el Barça dejó de pagar presuntamente 234.000 euros. 127 días faltan para Chile 2015. Acordate siempre, mira deporte, hace deporte y los dejo en la mano del entretenimiento con esta belleza llamada Julieta Piñeres.
Gracias, profe. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a este flash de entretenimiento aquí en CMI 7 PM. Todo lo que esté relacionado con Gwyneth Paltrow tiende a convertirse en polémica. La actriz de 42 años ha causado revuelo por recomendar a sus lectoras a través de su blog un tratamiento extremo llamado vaginoscopia. Esta es la historia. Gran controversia ha causado en Estados Unidos la reciente publicación de la actriz Gwyneth Paltrow en el blog Goop, en el que aconseja sobre belleza, familia y otros temas. Citó una técnica del Himalaya en la que las mujeres se sientan en una pequeña silla redonda con un orificio en la mitad por donde entra el vapor generado por una máquina hacia la vagina, realizando una especie de limpieza. Vaginoscopia se llama esta técnica recomendada por la estrella y dice que todas las mujeres deberían hacerlo. La polémica nace tras la reacción de la comunidad médica que acusó al artista de irresponsable, pues en ese país esa técnica no está comprobada. Y siguiendo con más artistas controversiales, les hablaré de la reina de la polémica, Madonna. La cantante ha visto cómo los piratas cibernéticos han filtrado las canciones de su tan sonado álbum Rebel Heart a un mes y medio de su lanzamiento. Lo grave del asunto es que los piratas informáticos revelaron la versión de lujo, que se tenía pensado vender meses después del lanzamiento de la versión sencilla programada para marzo. Dentro de este nuevo disco, no muy diferente a los anteriores, encontramos 3 colaboraciones. La primera con Nicki Minaj en el tema Bitch I'm Madonna. Mike Tyson, el célebre exboxeador, debuta en la música de la mano de la cantante. Juntos se unieron para interpretar Iconic. Uno de los raperos más aclamados de la industria, Nas, también fue al estudio de grabación con la estadounidense. De esta colaboración nació Veni Vidi Vici. Ya por fin conocemos el videoclip que reúne a 3 superestrellas de la música mundial. Se trata de una colaboración muy inusual en la que Rihanna une su talento al rapero Kanye West y al legendario Paul McCartney. How could I be so selfish? But you caught by 1,000 times, wondering where. El tema lleva como título 4-5 Second, canción que será estrenada oficialmente este domingo durante la ceremonia de los premios Grammy. Ahí estos 3 artistas cantarán en vivo este éxito que ha sorprendido por mezclar el rap, el pop y el rock. Lo mejor de la moda de los años 70 se robó el protagonismo en la Semana de la Moda de Barcelona en España. Piezas que evocan la tendencia hippie se pudieron apreciar en la pasarela. En una onda de amor y paz, la firma Mango revivió la tendencia hippie chic en una colección en la que le rindieron un homenaje al denim, símbolo de la revolución de la moda de los años 70. Para este 2015 el pantalón botacampana llega con fuerza, al igual que los flecos en cuero. El blanco también tuvo su espacio, chalecos tejidos, pantalones y vestidos muy románticos sobresalieron. En el cierre del desfile, el gris se plasmó en ponchos, shorts y camisetas, dándole un toque fresco y espontáneo a este inicio de año. Y continuando con su racha de éxito, el cantautor Santiago Cruz ha estrenado el videoclip de su más reciente sencillo titulado No nos digamos mentiras, tema que hace parte de su álbum Equilibrio. Las cartas sobre la mesa, sabes bien que no hay sorpresas, aceptemos que no hay vuelta atrás, basta, no nos digamos mentiras. El videoclip fue rodado en una vieja casona en ruinas en Buenos Aires, Argentina, la cual sirvió de escenario para contar esta historia de amor, la cual llegó a su final. Un contraste que encajó perfecto en la letra y el sentimiento de la canción. Con este lanzamiento, Santiago Cruz celebró su cumpleaños. Antes de despedirme, mis compañeras de Panorama nos traen un adelanto de lo que veremos en su programa al finalizar el noticiero. ¿De qué se trata el padre? Peluquera asesina. Esta noche tengo 2 invitados de lujo. Hoy quiero hablaros de una chica muy singular, es bloguera de modas. Las zonas más sensibles para el sexo oral. Hasta aquí este flash de entretenimiento en CMI 7 PM. Andreina los espera en la emisión central. Feliz noche para todos.
Ya vi que le interesó ver Panorama, ¿no? Por aquel avance. Oiga, ¿no se sintieron ustedes hoy como en el futuro con esa noticia de que el Reino Unido abre la puerta a que un ser humano sea hijo de 3 personas? Parte de la evolución que tenemos que dar a nivel tecnológico. Sí, pues yo me siento en el futuro. Bueno, hay que esperar todavía que otros países más ortodoxos le den un sí también a ese tipo de procedimiento. Vamos a ver si sí. Y que la reina lo apruebe. Y que la reina. No, la reina no se mete en eso. Así llegamos al final de esta edición de CMI. A las 9:30 más CMI. A las 8:50 la información internacional. Gracias por acompañarnos.